a través de Cristo solamente. En latín sería solos Christus. La expresión solos Christus significa pues, que Cristo es el único medio. Es una indicación de que Cristo es el mediador exclusivo entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay salvación a través de nadie más. ¿Por qué es tan importante el solo Cristo o solos Cristos? Porque en ese momento se pensaba que podía haber una intervención o una intercesión de algunas otras personas. Pues digamos que básicamente como lo piensa la Iglesia Católica hoy en día. Se pensaba que de alguna manera el obispo, el sacerdote o el papa podían intervenir delante de Dios y los hombres de una manera particular para la salvación. La frase solo Cristo es porque el único medio para esa salvación es Cristo, solo Cristo. Esta sola de la Reforma rechaza el concepto de sacerdotalismo, es decir, es como un término que significa que no hay sacramentos válidos en la iglesia sin los servicios de un clérigo propiamente ordenado. Entonces, como que hay alguien que interviene entre Dios y los hombres y es el sacerdote. Como que es el medio para que puedan llegar las personas a Dios. En este caso, solo Cristo es el sacerdote. Entonces, el concepto de que hubiesen mediadores, o lo que la Iglesia Católica llama vicario, era un concepto muy fuerte en la Edad Media, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a Dios? Por medio del sacerdote, por medio del Papa, por medio del vicario, que es el representante entre Dios y los hombres. Por medio de ese vicario, entonces se puede llegar a Dios. Ese era el pensamiento, ¿no? Pero lo que vemos en las Escrituras es que la Biblia muestra que solamente hay dos ordenanzas en la iglesia, según la Biblia, ¿no? Que es el bautismo y la cena del Señor. En cambio, la Iglesia Católica Romana, católica, dice que hay 7 prácticas autorizadas, incluyendo el bautismo, claro, y la cena del Señor. Pero la particularidad es que en la mayoría de los casos, estos sacramentos deben ser administrados por una persona sacerdotal para, digamos, que posea una influencia, una naturaleza santa para que pueda llegar a Dios. Entonces, solo Cristo no niega la importancia de un pastor, eso claro, no ese es el punto. No niega la profesión del ministro en la iglesia, a quien Dios ha provisto para que se haga la proclamación pública del Evangelio, para que administre la Santa Cena y el bautismo. De hecho, nos muestra cómo Cristo es el único sacerdote, es el gran sacerdote de su iglesia, y que no hay forma de que alguien sea salvo por medio de seres humanos, sino solamente a través de Cristo. Entonces, ¿qué son los pastores? ¿Quiénes son sus ministros? Son comisionados por Dios para traer la luz del Evangelio, para enseñar la palabra de Dios y traer la salvación y guardar a los santos. Pero ellos no son los administradores de la salvación. Solo son mensajeros de la verdad bíblica, pero no son los que pueden tener un poder de salvación y de perdonar pecados ni absolución de las almas. Y eso es lo que estaba pasando.
Creían que los sacerdotes absorbían pecados. Creían que los sacerdotes eran los que definían la libertad del otro. Creían que los sacerdotes eran los que definían quién podía encontrar la salvación y quién no. Entonces, por eso es que vemos que las prácticas que tiene todavía aún la Iglesia Católica está enfocada en el sacerdocio y en la liberación que ellos hacen del perdonar a los pecados, cosa que no está a la luz de las Escrituras. ¿Qué significa entonces? Pues que solo Cristo es solo Cristo. No hay una forma de esperanza más allá que Él. Cuando hablamos de solo Cristo, estamos esperanzados en lo que Él es y en lo que Él hizo y la esperanza eterna a donde Él nos condujo. Solo Cristo podemos vivir entendiendo que solamente la salvación es por medio de Él. ¿Qué dicen las Escrituras? Las Escrituras dicen, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. También vemos en Colosenses, capítulo 1, versículos 13 al 18. ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. También dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Entonces, ¿cuál es el origen y el objeto central de la fe cristiana? Los reformadores se opusieron a exaltar a cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ningún ritual, como tenía la Iglesia Católica. Ninguna institución individual, como lo era la Iglesia, puede ser motivo de confianza. Ningún papa, ningún sacerdote, ningún clérigo podía ser el motivo de confianza. Solo Cristo. Ese es el punto. Solo Cristo. Vivimos en una sociedad donde en la iglesia protestante moderna se ha olvidado un poco eso, ¿no? De solo Cristo. Y vemos cómo a veces se hace algún tipo de idolatría a hombres, no solo dentro de la iglesia católica a sacerdotes, sino dentro de la iglesia protestante también a pastores. Vemos cómo la gente se aglomera para escuchar a un pastor y esperar que le toque, por ejemplo, como que toque su cabeza y pueda alcanzar o llegar a este pastor para tener una experiencia mística. Hay personas que creen que ciertos hombres, ciertos líderes religiosos tienen la visión, tienen las cosas tan claras y que toca seguirles, ¿no? Y de hecho hay iglesias que dicen que si alguien se va de la iglesia, entonces pierde la bendición, como si ese lugar, como si esa persona fuera el proveedor de la bendición para el cristiano. Muchas personas idolatran a líderes religiosos, los siguen aún cometiendo pecados evidentemente claros en contra de Dios, pecados escandalosos. Les siguen sin importar que estén en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no entienden este principio de solo Cristo. Vivimos en una sociedad donde las personas siempre están buscando a alguien que les dé algún tipo de esperanza y se meten en cualquier situación y con cualquier persona de tipo de liderazgo, cualquiera que vaya ofreciendo. Miren los chamanes de internet.
van ofreciendo cosas, van grabando videos diciendo cómo ser felices, cómo no ser felices, cómo usted puede encontrar el amor de su vida. Y tienen seguidores. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay una tendencia fuerte a buscar a alguien que les supla, les dé paz en su alma por medio de filosofías y pensamientos. Y eso pasó en la religión. Y en lugar de Cristo buscaron fue el Papa al sacerdote. Los reformadores dicen, no, no hay forma que un hombre pueda darle paz al otro hombre, al ser humano. No hay forma, no hay forma. ¿Qué necesitan? Solos Cristos, solo Cristo, solo necesitan a Cristo. Dios determinó que el único mediador entre Dios y los hombres, según lo que dice el texto, es Jesucristo el Salvador. Eso es lo que dijeron. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo uno, el cual se dio a sí mismo y se rescató y en rescate por todos. Él es el que nos libró de la potestad de las tinieblas. Cristo es Dios, es hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Solo su gracia, solo las Escrituras, solo por fe y solo Cristo es la esperanza para el pecador. Oremos al Señor. Padre, gracias porque has sido misericordioso, bondadoso, Señor. Te pedimos que nos des más y más de tu entendimiento y nos guíes, Señor, para comprender quién eres tú, Señor. No hay otro mediador, no hay otra forma de encontrar salvación, no hay otra forma de encontrar esperanza. Las respuestas humanas siempre vendrán afectadas por el pecado y no serán una respuesta suficiente. Solo Cristo es la esperanza para el pecador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.